La persistencia del intercambio semántico de Galé en época bizantina. 1. Presentación. En el griego clásico, Galé, también Galee, designaba ante todo los pequeños mustélidos domésticos, es decir, la comadreja, la garduña y el turón, que se tenían en las casas como cazadores de roedores, pero podía deslizarse a indicar también el gato, que cumplía la misma función. Esta ambigüedad funcional, arraigada en la superposición ecológica entre félidos y mustélidos en el oikos griego, no desapareció con la difusión del gato doméstico, sino que se prolongó en el uso bizantino con modalidades y contextos específicos. El presente ensayo examina sus principales testimonios. 2. La estabilización terminológica y sus límites. A partir de la antigüedad tardía, la entrada del préstamo latino kata en el griego, atestada ya en el siglo V de nuestra era y luego estabilizada como kata y kates, y finalmente como gata en el griego medieval y moderno, proporcionó un término inequívoco para el gato doméstico. En los textos de uso práctico y en la prosa no literaria, gata se convirtió en la designación estándar, y Galé regresó de manera más estable hacia el campo semántico de los mustélidos. Sin embargo, la superposición no desapareció del todo. La diglosia estructural de la cultura bizantina, con su tensión constante entre el griego hablado y el modelo ático, generaba espacios en los que el término antiguo sobrevivía con funciones precisas. 3. Tzetzes y el gato de la emperatriz Zoé. El caso mejor documentado. El testimonio más concreto y debatido de la ambigüedad persistente de Galé en época medieval proviene de Juan Tzetzes, que vivió hacia 1110 y hacia 1180, en su enciclopedia en verso titulada Quiliadas. Tzetzes describe el animal doméstico de la emperatriz Zoé Porfirogenita, última esposa de Constantino IX Monómaco, fallecida en 1050, al que llamaban Melebe, nombre de probable origen árabe quizás relacionado con la raíz semántica de garra. La fuente narra que el animal, al quedar atrapado en la cornisa de un tejado, llevó a la emperatriz a dirigirse al Senado con viva preocupación, provocando vergüenza y risas entre los presentes. El animal es designado con el término galé. La casi totalidad de los comentaristas modernos que se han ocupado del pasaje lo traducen e interpretan como gato, el contexto, es decir, un animal de compañía de altísimo rango, con nombre propio y tratado con atenciones casi regias, corresponde perfectamente al perfil del félido doméstico de lujo, bien conocido en el mundo islámico coetáneo, con el que Bizancio mantenía estrecho contacto, por su condición privilegiada. Un mustélido doméstico sería muy poco verosímil en este escenario. El caso de Melebe sigue siendo, por tanto, el ejemplo más sólido de galé empleado, o con fuerte sospecha de emplearse, para designar un gato en un contexto real y no puramente literario. 4. Teodoro Pródromo y la tradición manuscrita de la guerra de Galé y los ratones. Un segundo ámbito de testimonio es de naturaleza filológico-literaria. Teodoro Pródromo, que vivió hacia 1100 y hacia 1170, compuso un pequeño poema satírico en hexámetros conocido como La guerra de los gatos y los ratones, parodia de la batalla de las ranas y los ratones de atribución pseudo-homérica. En el texto principal Pródromo emplea cata y catés, el término medieval corriente para el gato. Sin embargo, una parte de la tradición manuscrita y las primeras ediciones impresas, entre ellas la célebre edición greco-latina de De Tournes publicada en Lyon en 1567, que incluye la obra junto a las fábulas de Esopo y la batalla de las ranas y los ratones, transmiten el título bajo la forma La guerra de Galé y los ratones, con el término antiguo en lugar del moderno. La elección no es casual. Refleja la conciencia de los copistas y editores de que Galé podía funcionar como equivalente literario y arcaizante de cata. El modelo de la tradición clásica,
en la que Galé era por excelencia el predador de ratones en las casas, y el gusto por la imitación ática empujaban hacia el término antiguo en contextos de alta pretensión literaria, percibiendo cata como préstamo vulgar. Este caso documenta la intercambiabilidad no como error sino como elección consciente de registro. 5. El uso arcaizante. Pedantería y conciencia estilística. Una tercera categoría de testimonios, menos precisa pero no desdeñable, concierne al uso deliberadamente arcaizante de Galé para designar al gato doméstico en contextos eruditos. La base documental de este uso la proporciona ante todo Meris, cuyo léxico ático, página 193, prescribe explícitamente que Galé es la forma ática correcta y Galea la del griego común. Un aticista bizantino que consultaba a Meris encontraba así la legitimación lexicográfica para emplear Galé como término elevado, independientemente del animal que quisiera designar. El término circulaba además en los manuales gramaticales escolares como ejemplo canónico de contracción y acento circunflejo, Arcadio, sobre los acentos, páginas 117 y 124, cita Galé a Galé para ilustrar la regla por la que los sustantivos contraídos en eta llevan circunflejo, y precisa que Galé lleva circunflejo por contracción. La presencia del término en los prontuarios de gramática escolar garantizaba que todo estudiante de griego culto lo encontrara y memorizara con independencia del uso hablado. Los estudiosos del griego medieval han señalado que autores y comentaristas de diversas épocas recurrían a Galé en glosas a textos clásicos, en poesía de imitación homérica o en comentarios donde la elegancia del léxico antiguo era un valor explícito. Un pasaje del Escolio a las nubes de Aristófanes, 169ª, ampliamente difundido en el ambiente bizantino, distingue ya entre Galé agria, es decir, comadreja silvestre, y Galé hémeros, comadreja doméstica, esta última relacionada con la catis homérica y puesta en conexión con el término para el gato. La glosa construye así un puente semántico que un lector medieval culto podía aprovechar para emplear Galé como sinónimo erudito de gata. 6. Conclusiones. El análisis de las fuentes bizantinas muestra una trayectoria clara pero no lineal. El término Galé mantuvo su núcleo semántico de mustélido a lo largo de toda la época medieval, como atestiguan los léxicos de Gesiquio, Focio y la Suda, así como los textos naturalísticos. Sin embargo, la ambigüedad con el gato sobrevivió en tres contextos distintos. En la narrativa de corte, donde un animal real de alto rango podía ser designado con el término antiguo, como en el caso de Tzetzes y Melebe, en la tradición manuscrita y editorial de textos literarios, donde Galé funcionaba como variante culta de cata, según el título alternativo de la Guerra de los Gatos y los Ratones, y en el uso arcaizante de los eruditos, que aprovechaban la memoria semántica del término clásico con fines estilísticos. Estos casos no cuestionan el significado primario del término, pero testimonian la supervivencia de sus zonas fronterizas en una cultura que conservaba en uso activo estratificaciones léxicas de épocas remotas.